Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros legisladores, ciudadanos que nos siguen a través del canal del Congreso. Cuando la política doméstica no resulta satisfactoria para los mexicanos, por supuesto tampoco para las mexicanas, es difícil proyectar una política exterior de México para el mundo que nos represente a todos. La actual Administración Federal intenta diversificar nuestra acción global a través de múltiples viajes del jefe del Estado para posicionar una agenda basada en el discurso de las bondades de nuestro país para la inversión extranjera. Viajes, discursos y relaciones públicas que no coinciden con la realidad de los mexicanos. Uno es el país del que habla en el exterior el presidente y otra la cruda realidad de la nación. La promoción del Mexican Moment, eslogan de la primera mitad del sexenio, denota claramente los excesos del gasto en la promoción de la imagen presidencial y el derroche de publicidad del Gobierno de México, que asumió bajo la frase del Saving México en la revista Times, que todos nos cuestionamos. Las y los mexicanos reprobamos la telenovela que se pretendió vender en el exterior frente a un escenario de precariedad, desigualdad y desesperanza aquí en México, contrastante con las cenas de gala de cientos de invitados a bailes con cuentos de hadas, de reyes, princesas, en donde hasta las peinadoras y maquillistas son requeridas en viajes internacionales y van, por supuesto, con cargo al erario. Hablamos de viajes de más de 7 millones de pesos que en solo 2 días en el exterior no se traducen en asuntos de interés nacional, sino en simples escándalos de revistas de moda y del corazón. Qué contrastante es la realidad que vive el presidente y la que vivimos millones de mexicanos y mexicanas. Las cifras de esas travesías son incongruentes con la pérdida de más de 10,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que representa casi la mitad de lo recibido el año anterior. Inexperiencia, improvisación y favoritismo frente a un servicio exterior relegado en cada vez más posiciones de tercer y cuarto nivel que se confirman con el cambio de mando en la Cancillería. La imagen de un país no puede basarse en grandes discursos frente a los grandes capitales. Convencerlos depende en gran medida de mostrar en los hechos los avances en el cumplimiento del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, que contradicen las palabras del Ejecutivo frente a acontecimientos dolorosos y lamentables como Ayotzinapa, Tlatlaya, la Casa Blanca y, por supuesto, la fuga del Chapo Guzmán, mientras el Ejecutivo estaba de viaje, y que ponen a un país entero en ridículo, en la duda por la aplicación de la justicia, mientras el Ejecutivo viaja y viaja. Estos lamentables sucesos dañan la imagen del país, que se confirma con el reciente informe del grupo de expertos ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los 43 normalistas que dejan en claro que el gobierno en México y en el exterior miente. Hemos perdido presencia y credibilidad a nivel multilateral, sobre todo cuando se habla del tema de derechos humanos. Desde esta alta tribuna les decimos, quienes somos parte de los diputados y diputadas ciudadanas, que necesitamos retomar la política exterior del Estado mexicano. La crisis humanitaria de los niños y niñas migrantes no acompañados y también la actual crisis en Siria y Medio Oriente han dejado en perpleja inacción a las instituciones mexicanas frente a los actores internacionales que sí están comprometidos con la paz y que quieren asumir un tema de corresponsabilidad global. Es claro que la política exterior de nuestro país ha quedado rezagada ante los retos y desafíos en estas décadas del siglo XXI que realmente merecerían otro contexto. Mientras en el 39 y en el 42 del siglo pasado, bajo el liderazgo del presidente Cárdenas y del más grande artífice del asilo y del refugio, como fue don Gilberto Bosques, México recibió más de 40,000 españoles, alemanes y judíos que huían de los regímenes totalitarios. Hoy no hay claridad en ello. Incluso en la década de los 70s o en los 80s, México seguía recibiendo refugiados. El gobierno no solo no ha apoyado las iniciativas ciudadanas presentadas sobre este tema, sino que se ha negado a ser parte de las soluciones. Es por ello que hoy desde la izquierda ciudadana presentamos una propuesta legislativa para que por ley el Estado mexicano acoja a los niños y niñas perseguidos por la violencia para que en México encuentren un lugar digno de vida. La migración sin duda está asociada a la pobreza, a la desigualdad y la falta de oportunidades.
y se traduce en una grave ola de violencia. Sabemos que uno de los principales incentivos que detonan esto pues son la violencia y el crimen organizado. Más del 90% de las armas que están matando en nuestra región provienen de Estados Unidos y hay alrededor, como todos sabemos, de más de 10,000 puntos de venta en su frontera con México. Esto tiene que ser no solamente retomado por el gobierno, sino tratarse de manera bilateral. Es necesario definir una política exterior donde pidamos respeto a nuestros vecinos del norte y que esta soberanía defienda y no permita el tipo de discursos xenófobos y racistas dirigidos expresamente a nuestros connacionales en Estados Unidos con fines electoreros por parte no solamente de un magnate racista, sino ya de muchos otros. Las diputadas y diputados ciudadanos le exigimos al presidente de México tomar acciones claras y contundentes en favor de los mexicanos y mexicanas. Debemos tomar las directrices de la política exterior basada en los principios constitucionales y en las doctrinas que en el pasado han hecho de México un ejemplo para el mundo. Es el momento que la política exterior nos represente y sea sin duda un instrumento para dejar un mejor futuro a nuestras hijas y a nuestros hijos. Muchas gracias.